Muy buen día, queridos hermanos. Pues ya es miércoles, llegamos a la mitad de esta octava de Pascua, miércoles 8 de abril. Y pues bueno, sean bienvenidos a su Rincón del Diácono y vamos a seguir meditando con la alegría. Felices Pascuas de Resurrección, debería ser nuestro saludo al iniciar el día. Y darle gracias a Dios porque Él venció a la muerte, para que estemos nosotros con la certeza de que nuestros seres queridos que han tenido que enfrentar ya esa situación de la muerte, también la pueden vencer con Él. Vamos a entrar de lleno a las lecturas. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Este libro, este escrito del Hechos de los Apóstoles de Lucas, es el que nos acompañará sobre todo en esta octava de Pascua. Sobre todo, perdón, porque lo que se va a reflexionar en esta octava es sobre todo la resurrección de Jesús. La certeza, perdón, de que Jesús vive. Lo primero que llama la atención, dice: en aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. Ellos seguían firmes en la oración. A eso de las 3 de la tarde, es importante la hora, recuerden la hora a la que murió Jesús, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde sucede algo interesante aquí. Dice: había allí un hombre lisiado de nacimiento, que diariamente llevaban y ponían a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Me voy a detener un poquito en esta expresión, lisiado de nacimiento. ¿Qué significa cuando dicen de nacimiento? ¿Significa que ya no hay solución? Me da risa en la programa del Chavo del Ocho, que no sé si en otras partes del mundo lo vean, Chespirito se ve en muchas partes. Le dicen a Kiko o al Chavo: bueno, ¿tú eres tú eres tonto de nacimiento o ya naciste así? Pues es lo mismo, ¿verdad? Aquí lo importante es eso. Cuando dicen de nacimiento, damos a entender que ya no tiene remedio. Así es, así nació y ni modo, así morirá. Pero lo hermoso para nosotros es que dice Lucas 1:37, para Dios no hay imposible. Lo que parece que es de nacimiento y que ya no tiene solución, Jesucristo curó a un ciego de nacimiento. Jesucristo le curó a paralíticos. Jesucristo levantó a personas que de nacimiento habían tenido ese problema. Y la buena noticia para nosotros es que Jesucristo se fue, pero quiso darles esa potestad a sus apóstoles. Por eso nosotros como católicos tenemos esa fe y esa devoción a los santos, porque Jesús quiso que personas allegadas a Él, y quiere que todavía personas allegadas a Él, que alcancen esa santidad, puedan tener ese poder de intercesión para poder que Él siga haciendo milagros aún y cuando ya no está entre nosotros. Porque Él le piden, este cojo de nacimiento le pide limosna, obviamente. Y lo primero que le dice Pedro: míranos. O sea, mira, es importante mirar a Jesús. No agaches la cabeza, míralo. Y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. O sea, es importante esto porque dice que el cojo, dice, el hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Él esperaba dinero y recibió algo más grande que dinero. Recibió la salud. Se pudo levantar. Así es Dios. Tú le pides algo, Él tiene mucho más para ti. Pero a veces somos muy poquiteros. Nos quedamos en las cosas materiales y Él tiene cosas mucho más importantes para nosotros. Y luego la eficacia, la fuerza de la palabra. La palabra de Jesús, ahora utilizando como instrumentos a Pedro y a Juan. Porque Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándole de la mano, la incorporó. Y dice: inmediatamente, al instante, sus pies adquirieron firmeza. Tú eres pecador de nacimiento. Yo soy pecador de nacimiento. Dice el salmista: pecador me concibió mi madre, porque nacemos con la mancha del pecado original. Pero no es que porque sea de nacimiento tengamos que permanecer así. Bueno, pero entonces, ¿por qué seguimos? ¿Por qué sigue habiendo pecado en el mundo? ¿Por qué yo sigo siendo cabezón y vuelvo a pecar? Pues porque necesitas levantarte. Necesitas levantarte como lo hizo este hombre. Dio un salto, se puso de pie y empezó a andar. Necesitas tú tomar las riendas de tu vida, que no sea el pecado el que te dirige. Mira, esa historia que les narro yo de la paloma,
que cae en el pantano y que el sapo se empieza a burlar y le dice, ya ves tú con tu blancura, pero ya estás igual que aquí. La paloma pudo haber dicho, pues sí, aquí me quedo contigo, vamos a chapotear aquí en el lodo y a platicar. Pero no lo hizo, se levantó, sacudió las alas y se fue a las alturas. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, mis hermanos, cuando estamos en el pecado, levantarnos y sacudirnos y saber que la intercesión tiene un poder muy grande, pero tener más claro, y eso lo vamos a meditar mañana, de que la intercesión, el milagro el que lo hace es Jesús. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar testimonio, porque al instante se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Eso es lo interesante, pero necesitamos tener ese encuentro con Jesús. Es lo que nos dice el Evangelio de hoy. El encuentro con Jesús es importante. El pasaje de hoy es el conocido como los discípulos de Maús. Y de alguna manera nos va narrando lo que es la misa, lo que debe de ser una... Nosotros cuando vamos a misa, yo cuando les pregunto, ¿a qué vienes a misa? No, pues a rezar, a pedirle perdón a Dios, a pedirle por mis necesidades. Y muchos van los domingos nomás por cumplir el precepto. A lo primero que tenemos que ir es a tener un encuentro con Dios, a tener una experiencia con Jesús. Eso es lo importante. Pero tienes que saber que durante tu día Jesús te sale al encuentro. Así como le salió a Mateo en el trabajo, a ti te puede salir al encuentro en el trabajo, en tu casa, mientras vas caminando. Estos discípulos sobre todo te sale al encuentro como en ellos, cuando estás triste, cuando estás desesperado, cuando estás desconsolado, cuando estás decepcionado. Jesús te sale al encuentro como lo hizo con ellos. Además que ellos no lo reconocieron. Y a veces nosotros tampoco no lo reconocemos. Tenemos que aprender a conocer a Jesús y para conocerlo dice que para el que dice San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Jesús. Y por eso hoy Jesús, fíjense, cuando tú vas a misa, vas a tener un encuentro con Jesús y tienes un encuentro con Jesús en la palabra. Escuchas las lecturas y Jesús les empieza a ellos a decir todo lo que está escrito sobre él en las lecturas. Pero tienes tú que abrir tu corazón. Tienes que abrir tu corazón como ellos. Ellos se dieron cuenta hasta el final. Ya lo iban escuchando, iban emocionados, iban sintiendo arder su corazón, pero no les caía el 20. Les cayó el 20 hasta que Jesús hace la fracción del pan. Se quedó con ellos, tomó pan y dice que ahí fue cuando lo reconocieron. Entonces tú también tienes que reconocerlo en la consagración, en la misa. Pero ahora también dejarte transformar, dejar que esa palabra arda en tu corazón, dejar que la Eucaristía te ilumine tu camino, para que entonces, fíjate, esos discípulos caminaron, dice aquí que, hacia un pueblo de Moab situado a unos 11 kilómetros, o sea, caminaron 11 kilómetros el mismo día de la resurrección. O sea, ya habían pasado 3 días y ellos iban decepcionados y tristes, pero también es importante abrirle tu corazón a Jesús cuando vas a misa. Ellos le dijeron, estamos tristes, pues mira, ese Mesías Jesús que creíamos que era el que nos iba a salvar, pero los sumos sacerdotes lo crucificaron y él, ya van 3 días que pasó esto y esperábamos que él fuera, o sea, iban decepcionados, pero le abrieron, le explicaron a Jesús lo que le pasaba. Claro que Jesús les dice, y lo vamos a recordar también, dice, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Y les empezó a decir la necesidad de que él padeciera, de que él sufriera, porque eso era lo que iba a hacer que le llegara a esto de la resurrección. Pero ahora lo importante es tu respuesta. A ellos les cayó el 20, vieron a Jesús, lo reconocieron en la fracción del pan, y a pesar de que venían cansados, la diferencia, fíjate, seguían cansados seguramente, pero ya no estaban decepcionados, ya no estaban desilusionados porque vieron a Jesús. Se levantaron inmediatamente y regresaron para llevarle la noticia a los apóstoles. Qué importante es eso, mi hermano, que tengas esa experiencia con el Señor, pero que te dejes transformar, que dejes que Él es el que puede transformar tu tristeza en alegría. Él es el que puede transformar tu desaliento en esperanza. Pero tienes tú que escucharlo, tienes tú que buscarlo y tienes que abrirle tu corazón para que Él pueda sanar esas heridas que tienes ahí.
Este pasaje, sobre todo porque algo muy simbólico es que estos dos discípulos de Maús eran discípulos de Jesús, ojo, probablemente eran de los 72 discípulos que anduvieron expulsando demonios, que anduvieron haciendo lo mismo que Jesús. Y ahora venían decepcionados, pero regresan con mucha alegría. ¿Quiénes eran esos dos discípulos? Nada más nos dice el nombre de uno, Cleofás. Y cuando dejan incógnito el otro, ¿sabes por qué es? Porque tú eres ese otro discípulo, porque yo soy ese otro discípulo. En el camino Jesús se nos aparece, en la misa Jesús está presente. Tenemos que abrirle nuestro corazón y dejarnos transformar con él. Esta Pascua está para eso. La Pascua es ese tiempo litúrgico en el que recordamos que Jesús resucitó, que Jesús venció el mal y que nosotros lo podemos vencer tomados de la mano de Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Felices Pascuas de Resurrección. Dios te ama y quiere que seas feliz.